Imaginen esto, un tribunal declara a todo un país responsable por la desaparición de una persona. Es algo enorme. Pero después de eso queda una pregunta que es casi imposible de responder. ¿Cuánto vale una vida? Bueno, hoy vamos a desglosar un fallo histórico que se atrevió a contestar esa pregunta. Todo empieza en 1988. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace algo que la verdad no se había visto antes. Emite un veredicto declarando al Estado de Honduras culpable, responsable, por la desaparición forzada de un hombre, Manfredo Velázquez. Ok, la Corte ordena a Honduras pagar lo que llamó una justa indemnización. Pero, ¿qué significa justa? Durante 6 meses, la familia y el Estado no pudieron ponerse de acuerdo. Y es que aquí es donde todo se complica, porque lo que salió a la luz fueron dos ideas completamente diferentes, opuestas, de lo que es la justicia. Entonces tenemos estas dos visiones de la justicia. Por un lado, una búsqueda de responsabilidad total, y por el otro, una oferta de un simple pago. Miren, para la familia de Manfredo Velázquez, esto no se trataba de dinero, para nada. Lo que pedían era una reparación ética. Querían que se investigaran no solo este caso, sino todos los de desaparición forzada en Honduras. Que se honrara a las víctimas, que se desarmaran los grupos responsables. En fin, querían asegurarse de que algo así no volviera a pasar nunca más. Y aquí el contraste es brutal. La familia y la Comisión Interamericana veían esto como un crimen de Estado, algo que necesitaba una reparación moral, una investigación a fondo. ¿Y Honduras? Bueno, el Estado lo trató casi como si fuera un accidente de auto. Su oferta fue: les pagamos según nuestra ley de pensiones, como si fuera un reclamo de seguro. Una suma total de 150,000 lempiras y listo. Bueno, como nadie se ponía de acuerdo, la Corte tuvo que intervenir de nuevo. Y su rol no era elegir un bando, sino definir, bajo el derecho internacional, qué es realmente justo. Y para eso, la Corte se basó en el artículo 63.1 de la Convención Americana. Este es el pilar de todo. Dice básicamente que si se viola un derecho, la Corte debe asegurarse de que se reparen las consecuencias y se pague una compensación justa. Lo clave aquí es que esta es una convención que el propio Estado de Honduras había firmado y ratificado. Y aquí entra un principio clave del derecho internacional, que suena complicado, pero la idea es simple: restitutio in integrum. ¿Qué significa? Que la reparación debe, hasta donde sea posible, borrar todas las consecuencias del acto. O sea, intentar devolver las cosas al estado en que estarían si la violación nunca hubiera ocurrido. Una tarea, monumental, ¿no? Y aquí la Corte fue clarísima, tajante. Dijo: nuestra decisión se va a basar en el derecho internacional, no en las fallas o limitaciones que pueda tener la ley de Honduras. Esto es importantísimo, porque establece que los tratados internacionales de derechos humanos están por encima de las leyes de un país. Con eso claro, ahora sí, pasaron a analizar punto por punto. Ahora vamos a ver cómo la Corte fue deconstruyendo las reparaciones. Analizó cada reclamo pieza por pieza. Y una de las primeras grandes preguntas era esta: ¿debería el Estado ser castigado? O sea, ¿debería haber una sanción económica para que sirva de ejemplo? Y la respuesta de la Corte fue un no rotundo. Explicó que la justa indemnización de la Convención es compensatoria, no punitiva. ¿La diferencia? Su objetivo es reparar el daño que sufrió la familia, no castigar al Estado. Son dos cosas distintas. Entonces, fíjense en este cuadro que resume muy bien el método de la Corte. En cuanto a las medidas éticas, como investigar, la Corte dijo: eso es un deber que ya tienen y lo tienen que cumplir. Los daños punitivos, como vimos, los rechazó, pero sí aceptó dos tipos de daños: el lucro cesante, o sea, los ingresos que la víctima ya no podría generar, y el daño moral, que es el sufrimiento psicológico de la familia, el cual fue demostrado con pruebas. Muy bien, ya con los principios claros, ahora venía la parte más difícil: ponerle un precio a esa pérdida. Primero, por el lucro cesante. Esto es básicamente el dinero que Manfredo Velázquez habría ganado y con el que habría mantenido a su familia. La Corte fijó esa cantidad en 500,000 lempiras. Luego vino el daño moral. Y esto es clave. No es un número inventado. Se basó en pruebas psiquiátricas que demostraron el sufrimiento y la angustia terrible de la familia. Por esto, la Corte otorgó 250,000 lempiras. Así que en total, la suma por los daños compensatorios llegó a 750,000 lempiras hondureñas. Pero, y este es un gran pero, la Corte no se detuvo ahí. No dijo simplemente páguenles este dinero. Fue mucho más allá, pensando en cómo proteger a la familia. La indemnización se distribuyó así: un 25% para la esposa y el 75% restante para los hijos. Y la forma de pago fue realmente innovadora para la época.
A ver, la parte de la esposa se le pagaba directamente a ella, pero el 75% de los hijos se puso en un fideicomiso en el Banco Central de Honduras. De ese fondo, los hijos recibirían un pago mensual para sus gastos y educación, y al cumplir 25 años, cada uno recibiría su parte del capital. O sea, no era solo un cheque, era un plan para asegurar su futuro. Y todo esto que hemos visto nos lleva al legado de este fallo. Porque esta decisión de 1989 no se quedó en un caso aislado. Hoy sigue siendo fundamental. Básicamente, este caso sentó precedentes clave. Primero, que el derecho internacional está por encima del derecho nacional cuando se habla de reparaciones. Segundo, que el daño moral no es algo abstracto, es algo real, que se puede y se debe compensar. Tercero, que los tribunales pueden ser creativos y pensar en soluciones como los fideicomisos para que la ayuda realmente llegue y sirva. Y por último, que la obligación de investigar y prevenir estos crímenes es algo que el Estado siempre tiene que cumplir, más allá de cualquier pago. Entonces, volvemos a la pregunta del inicio. ¿Cómo puede un sistema legal reparar algo que en el fondo es irreparable? Lo que la Corte nos dijo en 1989 es que aunque una vida nunca se puede reemplazar, es posible construir un sistema de reparación. Un sistema con remedios financieros, sí, pero también morales y estructurales, que al final buscan dos cosas: honrar a la víctima y sobre todo proteger el futuro de su familia.